Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con el desarrollo de ejercicios del tema de las leyes de movimiento de Newton, principalmente del capítulo 4, y pues vamos a resolver el ejercicio que les comentaba el día de ayer de cuerdas, ¿verdad? Para mantener un poco la congruencia con lo que vamos desarrollando. Y pues vamos a resolver el ejercicio 443 para que entendamos un poco cómo funciona. Entonces, si nos vamos al libro, aquí tenemos el problema 443. Nos habla de dos cajas. Vean que nos habla de dos cajas, una caja de 4 kilogramos y otra de 6. Descansan en la superficie sin fricción de un estanque congelado, unidas por una cuerda delgada. Una mujer, dice acá, de zapatos de golf, los cuales le dan tracción sobre el hielo, aplica un tirón horizontal F a la caja de 6 kilogramos y le imparte una aceleración de 2.5 metros por segundo al cuadrado. Y nos pregunta el inciso A qué aceleración tiene la caja de 4 kilogramos y nos pide dibujar un diagrama de cuerpo libre para esta caja y utilizando la segunda ley de Newton, tratar de encontrar la tensión en la cuerda, ¿verdad? Que une a las dos cajas. Y luego, pues también nos pide encontrar o dibujar, perdón, el diagrama de cuerpo libre para la caja de 6 y nos pregunta acá qué dirección tiene la fuerza neta y pues también nos pregunta, ¿verdad? Que quién tiene más magnitud, si la fuerza F o la tensión. Y también nos pide calcular la fuerza F. Bien, entonces vamos a observar el dibujo correspondiente a este ejercicio y nos vamos a ir a nuestro cuaderno, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar el escenario de las cajas. Por ahí tenemos el escenario, ¿verdad? Tenemos aquí las cajas. Esta tiene una masa de 6 kilogramos. Esta tiene una masa de 4. Y pues acá se supone que hay una tensión T, ¿sí? También nos dan dentro de los datos la aceleración que tiene la caja de 6 kilogramos. Y esta aceleración es de 2.5, ¿verdad? Entonces vean que prácticamente acá nos piden encontrar eh, la tensión y la fuerza F, ¿verdad? En la cual se le está aplicando a este sistema de estas dos cajas. Entonces, antes de hablar de cómo resolverlo, tenemos que recordar aquellos principios que les mencionaba yo el día de ayer, referente a los objetos que están conectados, bien sea por un contacto físico o bien sea por una cuerda o una cadena. Y y ese principio, jóvenes, es el del hecho de que pues estos objetos, mientras estén en contacto mediante estos dos métodos, van a poder conservar las cantidades cinemáticas constantes para para el sistema que conformen, ¿verdad? En este caso van a tener la misma posición, van a tener la misma velocidad y también van a tener la misma aceleración. O sea que esta aceleración que nos da el ejercicio para el bloque de 6 kilogramos, es la misma aceleración que va a tener el bloque de 4, porque como les mencionaba ayer, esto se comporta a partir de un sistema. Entonces yo podría decir de que la aceleración del sistema es 2.5 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Empezando
Disculpen, jóvenes, se volvió a ir el internet, ni modo, me tuve que conectar con mi internet de mi celular. Así que pues vamos a continuar. Bien, todos pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, ok. Entonces, como les comentaba, estamos en este escenario de este sistema y obviamente si tuviéramos nosotros un tercer bloque conectado, como les comentaba, esta interacción en la cual pues las cuerdas se tensan, son provocadas directamente por los bloques que estén generando, o en este caso de los extremos de la cuerda que estén generando esa tensión. Entonces, si aquí tuviéramos otro bloque de una masa de 10 kilogramos, por ejemplo, entonces, pues aquí se formaría otra tensión, ¿verdad? Entonces, partiríamos del hecho de que aquí sería una tensión 1 y aquí sería una tensión 2, ¿verdad? Entonces, independientemente, jóvenes, y esto consejo que les doy, independientemente del valor que tengan las masas, no dejen esto quizás mucho al sentido común. Y yo lo que les aconsejo es de que a pesar de que aquí viniera una masa de 6 kilogramos, un ejemplo, aquí viniera una masa de 6 kilogramos, ustedes partan del hecho de que T1 es diferente a T2 y analícenlo de esa manera. Pero no partan del hecho de que porque las masas en los extremos son iguales y en el centro es T4, las tensiones ahí van a ser iguales. Partan siempre del hecho de que las tensiones son diferentes y pues si en algún momento cuando están planteando las ecuaciones les brindan tensiones iguales, pues ya ustedes van a tener un respaldo de cálculo que les acredite del por qué esas tensiones son iguales. Pero no dejen a la interpretación muchas cosas, ¿verdad? Quizás solo lo que yo les he sugerido que lo dejen a la interpretación es lo que van a tener ustedes permitido, ¿verdad? En el caso de si un objeto parte de una posición inicial que no lo diga en otro punto, pues la toman como cero. Que la gravedad siempre va para abajo, que el peso, ese tipo de cosas son cosas que sí las pueden tomar ustedes ya por default, si se puede decir así. Pero cuestiones referentes a tensiones, a fuerzas involucradas en el sistema de objetos, yo les aconsejo de que asuman de que son diferentes y si en su momento cuando hacen el cálculo les dan iguales, pues tienen el desarrollo de algebraico que acredite de que sí en efecto son iguales, ¿verdad? Entonces, ese es el consejo que les doy. Entonces, volviendo al ejercicio, entonces tenemos la misma aceleración, entonces vamos a ir analizando bloque por bloque, así como hacíamos el día de ayer con los bloques que iban conectados por contacto físico, aquí lo vamos a hacer también para estos que van separados. Pero antes de eso tenemos que identificar de que esta cuerda está tensa y obviamente si está tensa va a generar respuesta a esta tensión con fuerzas debido a la tensión en este sentido. Entonces, a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque de 4 kilogramos, entonces nosotros vamos a hacer el planteamiento. Y entonces, pues aquí vamos a tener la tensión en ese sentido. Vamos a tener el peso, ¿verdad? El peso del bloque. Vamos a ponerle a este que sea el bloque 1 y este quizá va a ser el bloque 2. Entonces, a este le vamos a poner peso 1 y a este le vamos a poner normal 1, ¿verdad? Y con el tema del DSL para el bloque de 6, entonces vamos a hacer lo mismo. Y vean que aquí en el caso del bloque de 6 sí vamos a incluir a la fuerza F, ya que como les comentaba el día de ayer, las fuerzas que ustedes van a incluir en el diagrama de cuerpo libre de los objetos van a ser solamente aquellas fuerzas que están en contacto directo con el bloque. Entonces vean que aquí con el tema de las tensiones no es como en el caso que hablábamos el día de ayer de las fuerzas de reacción, ¿verdad? De acción y reacción. En este caso, si hablábamos del bloque 1 y 2, pues
una fuerza de 1 hacia 2 y una reacción de 2 hacia 1. En este caso es un poco diferente, ya que lo que se está generando con la cuerda es simplemente una transmisión de igual magnitud de la tensión en la cuerda en todo el elemento, y entonces lo único que nos queda es colocar en dirección la tensión como va para el bloque de 6, que como ven va a la izquierda, entonces la tensión T para el bloque de 6 va a ir a la izquierda. Y obviamente en el bloque de 6 sí está involucrada la fuerza F, ¿verdad? Y aquí pues tendríamos el peso W y pues aquí tendríamos la fuerza normal, ¿verdad? Entonces vean que ahí tenemos ya las fuerzas que están involucradas en los dos bloques, incluyendo en este caso la tensión, ¿verdad? Entonces, vean que en este escenario, jóvenes, ustedes podrían plantear, ¿verdad?, la sumatoria de fuerzas para los dos bloques y decir, bueno, en X tendríamos sumatoria de fuerzas en el eje X. Como el sistema se está moviendo a la derecha, o sea, hacia las X positivas, entonces sería la masa, vamos a hablar de la masa 1, ¿verdad? Recordemos que esta la nombramos masa 1. Sería la masa 1 por la aceleración. Y para el bloque de C también sería lo mismo, ¿verdad? Fuerza en X igual a masa 2. Recuerden que esta la nombramos masa 2. Masa 2 por la aceleración. ¿Sí? Entonces, aquí plantearíamos nosotros las fuerzas que hay en X para el bloque de 4 y en 4 sería T igual a M1 por A, ¿verdad? Vean que es la única fuerza que está en X para el bloque de 4. Y para el bloque de 6, pues tendríamos la fuerza F que va a la derecha menos la tensión que va a la izquierda, igual a M2 por A. Entonces vean que aquí tenemos una ecuación, tenemos dos ecuaciones, y en efecto, mientras estemos en la misma cuerda y no cambiemos de cuerda, o sea, que no esté conectado esta cuerda con otro objeto, entonces es la misma tensión, o sea, esta tensión de acá, que va a la derecha para 4, es la misma tensión T que va a la izquierda para 6, ¿sí? Entonces, yo sin ningún problema puedo combinar, ¿verdad? Y decir que esta es mi ecuación 1, de mi ecuación 2, y puedo sin ningún problema, ¿verdad? Sustituir, mucho ojo con eso, podría sustituir la tensión que tengo aquí en 1 en la ecuación 2, ¿verdad? Y el objetivo de hacer eso sería para poder encontrar la fuerza F, ¿verdad? Entonces, si hacemos eso, yo digo, sustituyendo 1 en 2, entonces yo voy a decir F menos la tensión, pero la tensión yo sé que es M1 por A, a poner de otro color. Igual a M2 por A, ¿verdad? Entonces vean que si yo despejo para F, F sería la suma de M1A más M2 por A, ¿verdad? Y estos jóvenes, yo sin ningún problema lo podría resumir en esto, ¿no? Y esto lo puedo calcular, ¿verdad? Vean que este resultado sería la suma de 4 más 6 por 2.5, ¿no? Esto queda 10 y entonces esta fuerza queda de 25 newton, ¿sí? Entonces vean que ya tengo ahí el valor de F y obviamente con el valor de F, jóvenes, yo podría conocer el valor de la tensión. Vean, a partir de 2, si yo quisiera a partir de 2 encontrar la tensión, sería despejar para T, ¿verdad? Y T sería F menos M2 por A, o sea, tomando la ecuación F menos T igual a M2 por A, yo podría despejar para T, ¿verdad? Y decirte que T sería F menos M2 por A, ¿verdad? O sea que esto sería 25 newton menos la masa 2, que de acuerdo a lo que nombramos M2 era 6 kilogramos, sería 6 por la aceleración que es 2.5, ¿verdad? Entonces, si hacemos ese cálculo, esto queda 25 menos 6 por 2.5, esto queda 10. La tensión queda de 10 newton.
Eso si lo quisieran responder desde 2, ¿verdad? Pero también podrían responderlo desde 1 y decir, bueno, de la ecuación 1, yo podría decir de que la tensión es M1 por A, ¿verdad? También la tensión es M1 por A. O sea que sería M1, que sé que es 4 por la aceleración, que es 2.5, y esto también me va a dar como resultado 10 newtons. O sea que vean, jóvenes, que bien sea por cualquiera de las ecuaciones, bien sea a través del bloque 1 o bien sea a través del bloque 2, ustedes van a obtener siempre el mismo resultado de la tensión. ¿Se entiende este problema, jóvenes? Sí, ingeniero, se entiende. Sí. Ok, entonces planteamos un escenario así alterno y qué pasaría si hubiéramos tenido un tercer bloque, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un tercer bloque? Imaginemos que hubiéramos tenido aquí, vamos a hacerlo un poco más preciso. Y aquí con cuerdas, y aquí aplicada la fuerza F, ¿verdad? Entonces vean que no voy a utilizar las cantidades anteriores porque obviamente estas cantidades serían diferentes. O sea, muy probablemente aquí con un tercer bloque ya no se movería el sistema con 2.5 metros por segundo al cuadrado, sino que quizás con una aceleración menor. Pero lo voy a hacer todo demostrativo para que ustedes también puedan encontrar los resultados, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner a este M1, a este M2 y a este M3, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos T1, aquí tendríamos T2, y entonces harían un diagrama para cada bloque, ¿verdad? En este caso para el bloque 1, tendrían tensión T1, W1, normal 1. Para el bloque 2, tendrían un T2 a la derecha, un T1 a la izquierda, tendrían N2 y W2. Y para el bloque 3, pues tendrían una fuerza F a la derecha, una tensión T2 a la izquierda y un W3 y un N3, ¿verdad? Entonces, esto es como les decía yo el día de ayer, ¿verdad? Ir por orden, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo con M1, pues yo digo, bueno, fuerzas en X sería igual a M1 por A. Recuerden que la aceleración sería la misma para los 3 bloques, ¿sí? Entonces, comienzo con M1 por A, igual para el bloque 2, tendríamos fuerzas en X, igual a M2 por A, igual para 3, ¿verdad? Para 3 tendríamos fuerza en X igual a M3 por A. Vean que es la misma aceleración para los 3 bloques, ¿sí? Entonces ahora que tengo en X para el bloque 1, tendría solamente T1. T1 igual a M1 por A. Comienzo de esa ecuación, ¿verdad? Luego paso a la ecuación de M2. Sería aquí en este caso T2 menos T1 igual a M2 por A, ¿verdad? Entonces vean que aquí yo podría sustituir esta expresión de T1 acá. Y si lo hago, entonces yo tendría mi expresión T2 menos M1A igual a M2A. O sea, en otras palabras, despejando y pasando este para allá al otro lado, yo tendría que T2 es igual a M1A más M2A. Y ahora con 3, ¿qué tendría? Vean que con 3 lo que tendría sería F a la derecha menos T2 a la izquierda igual a M3 por A. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a sustituir T2 aquí, ¿verdad? Vean que voy siguiendo la cadena, ¿verdad? Vean la cadena. Paso aquí la cadena y ahora la otra cadena la paso para acá, ¿verdad? Y entonces, luego de tener eso, entonces yo tendría, aquí en el análisis, tendría F menos el término M1A más M2A y todo esto igual a M3A. Entonces, si yo paso a despejar, jóvenes, esto me queda F igual a M1A más M2A más M3A. Entonces vean que este enfoque es bastante parecido a lo que generábamos con 2 bloques. Vean que no, lo único que tenemos que hacer es incluir una tercera masa, ¿verdad? Pero obviamente esto es porque las ecuaciones me lo permiten.
Entonces, obviamente, si venimos y utilizáramos la expresión que podríamos generar acá, vean que acá F, si comparamos, ¿verdad? La F que tenemos acá, que sería F igual a M1 más M2 por A, y con la que generamos ahorita, que sería F igual a M1 más M2 más M3 por A, claramente, jóvenes, para poder conservar la aceleración, que en este caso aquí era 2.5, para que yo dijera, yo quiero mantener la misma aceleración 2.5, vean que ustedes tendrían que aplicar una fuerza más grande. Entonces, nombremos este F' y para poder conservar la misma aceleración, F' forzosamente tendría que ser más grande que F. Lógico, ¿verdad? Si yo ahora quiero jalar 3 refris y antes jalaba dos refris con 25 newton, ahora para jalar 3 refris ocupo, con la misma aceleración, ocupo una fuerza más grande. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Se entiende cómo sería con más cajas, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Y así sería también con las cajas que van pegaditas, ¿verdad? Solo tienen que ir siguiendo el orden, ¿verdad? Como pueden ver aquí, ¿verdad? Estas líneas, ¿verdad? De ir dejando un término, una ecuación en términos de las anteriores y irla jalando, ¿verdad? Y vean que aquí si ustedes tuvieran n masas, m sub n masas, entonces aquí esta fuerza en teoría tendría que ser F igual a M1 más M2 más 3 más, M masas por la aceleración. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, es que a veces hace ratito había silencio, la verdad. Ok, bueno, como les decía, era esto, ¿no? De que si hubieran n masas, entonces serían las m sub n masas multiplicadas por la aceleración, ¿verdad? Para este modelo, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con estos jóvenes porque quizás en el examen no les vengan, o les pueden venir así una combinación de 3 bloques, pero también podría venir un escenario con fricción. Imagínense que aquí hubiera fricción, entonces si hubiera fricción, entonces aquí ustedes tendrían, mucho con eso, una fuerza de fricción FK1 y aquí tendrían una fuerza de fricción FK2. Y esa fuerza de fricción la tendrían que colocar aquí en la fuerza, en el análisis de diagrama para cada bloque, ¿verdad? Y entonces vean que esto modificaría drásticamente su ecuación, ya que aquí tendrían T menos FK1 igual a M1 por A. Y aquí en esta ecuación tendrían F menos T menos FK2 igual a M2 por A, ¿verdad? Entonces lo único que tendrían que hacer es tener cuidado de incluir, ¿verdad?, las fuerzas de fricción y tener claro que pues estas fuerzas de fricción sería el mismo coeficiente para ambas porque obviamente los dos bloques están sometidos a la misma superficie. O bueno, mucho ojo, ¿verdad? Porque también podrían decir de que esta caja está hecha de madera y esta caja hecha de concreto, ¿verdad? Si les aclaran que las cajas tienen materiales diferentes, entonces estaríamos hablando de diferentes coeficientes, ¿verdad? Pero si las dos cajas están hechas de madera y la superficie es la misma, entonces los coeficientes de fricción son las mismas, ¿verdad? Entonces, todo depende, ¿no? Pero las fuerzas normales sí serían diferentes porque obviamente las cajas son con masas diferentes, ¿verdad? Entonces, tendrían μk1 N1, μk2 N2, ¿verdad? Si las cajas están hechas del mismo material, entonces solo sería un mismo μk para los dos, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, Lee. Lee, una pregunta. Sí. Las fuerzas siempre van a ir así, perpendicular hacia la derecha o izquierda. O sea, nunca van a haber fuerzas, por ejemplo, Ah, no, sí, claro. hacia una Esto puede, esquina o algo. esto puede venir así, mire. Cambiémosle el escenario. Imagínense que viniera la fuerza aquí, a un ángulo de 30 grados. Si viniera la fuerza así, entonces usted viene y dice, bueno, esta fuerza la tengo que descomponer en una fuerza Fx, una fuerza Fy, y entonces obviamente como F solo interactúa con el bloque de 6, usted al bloque de 4 lo deja tranquilito solo con su tensión. Pero aquí, a la hora de hacer el diagrama, en el bloque de 6, usted tendría que venir y poner acá componente Fx y acá componente Fy, ¿verdad? ¿Sí? Estamos. Y aquí pues obviamente Fx sería F coseno de 30
y esa sería F seno de 30, ¿verdad? Y ahí usted ya involucra las fuerzas, perdón, las componentes en sus respectivos ejes, ¿verdad? O sea que aquí sería Fx, ¿verdad? Para el lado de X, y obviamente para Y, si tuviera que plantear para Y, sería igual a 0 y tendría Fy para arriba, tendría la fuerza normal N2 más N2, menos el peso W2, y todo esto igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí tendría que generar un sistema de dos ecuaciones para encontrar la expresión de F. Se vería un poco más tedioso en términos de álgebra, pero se puede hacer sin ningún problema, ¿verdad? Eso usted lo puede practicar en su casa, intentándolo a ver qué pasaría si la F viniera a un ángulo de inclinación, ¿verdad? Y a ver cómo cambian las ecuaciones. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, se entiende. Bueno, pues este ejercicio es típico. El ejercicio es típico de examen, así que pues hay que estudiarlo bien, ¿verdad? Bueno, intentemos hacer otro ejercicio, creo que nos queda chance para hacer otro. Y pues vayamos al conjunto de ejercicios. Este era el ejercicio 443. Pasemos ya al capítulo 5 para ver qué cosas interesantes nos encontramos. Y en el capítulo 5 nos dice que comencemos revisando el problema 5.6. El 5.6 es de fuerzas. No sé si estará muy sencillo. Vamos a ver si hayamos alguno que esté así un poquito más complicadín. 5.56, que involucre sistema. Yo quiero que algo que involucre sistemas. Vamos a ver. Algo que involucre sistemas. 57. El 5.57 estará. Sí, intentemos hacer el 5.57 para. Porque con ustedes no hemos hecho equilibrio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio de equilibrio. Vamos a hacer el ejercicio 5.57. Entonces nos vamos al libro. Aquí está. 5.57. Nos dice, dos cuerdas están unidas a un cable de acero que sostiene una pesa que cuelga. ¿Cómo se ilustra en la figura 5.57? Nos piden inciso A dibujar un diagrama de cuerpo libre que muestre todas las fuerzas que actúan sobre el nudo que une las dos cuerdas al cable de acero. Y con base a ese diagrama, nos pregunta cuál cuerda estará sometida a mayor tensión. Y el inciso B nos pregunta si la tensión máxima que una cuerda resiste sin romperse es de 5.000 newton, determine, dice acá, el valor máximo de la pesa que las cuerdas pueden sostener sin riesgo. Y nos dice acá que puede despreciarse el peso de las cuerdas y del cable de acero. Bien, entonces, vean que acá no nos dan el valor, no nos dan el valor de la pesa, no lo están pidiendo, pero nos lo están pidiendo en base a este valor, ¿verdad? Que resiste las tensiones, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el diagrama en base a este dibujito y luego vamos a ver qué podemos resolver, ¿verdad? Entonces, para hacer el diagrama, bueno, copiamos el dibujo, ¿verdad? Bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces vean que ahí está la caja
Y pues obviamente aquí nos da el ejercicio unos ángulos. Este ángulo es 60 grados. Este ángulo de aquí es 40. Y pues por acá hay este bloque de masa M, ¿verdad? Que no sabemos cuánto vale, pero vamos a ver qué resultados obtenemos. Entonces el ejercicio nos invita a que hagamos un diagrama. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre se puede hacer en cualquier punto, ¿verdad? Yo podría hacer un TCL aquí, podría hacer un TCL acá, podría hacer un TCL aquí, podría hacer un TCL acá también. Pero el problema nos invita a que hagamos un TCL en este punto de. De igual forma, aunque no nos inviten, ahí nosotros, para este modelo, sería un punto forzoso de realizar un diagrama de cuerpo libre, ya que, pues, como pueden ver en ese punto, concurren todas las fuerzas que están involucradas en ese sistema. Entonces, sería forzoso de que hagamos nosotros ese análisis ahí. Bien, entonces, en base a eso, pues, empezamos a identificar las cuerdas, y pues estas cuerdas están en tensión. Entonces, vean que las tensiones responden en este sentido. Todas ellas, ¿verdad? Todas ellas responden en este sentido. Entonces, vamos a empezar a denotar todas estas cuerdas y les vamos a poner nombres. Esta va a ser la tensión T1, T1, T2, T2, y esta de aquí la vamos a poner T3 y T3. Entonces, si nosotros hacemos, antes del análisis en el nudo, si hacemos un análisis en este punto, si hacemos un TCL en ese punto, entonces vamos a tener este diagrama, donde obviamente va a estar el peso, porque el peso viene para acá, y vamos a tener la tensión T3. Y vean que en ese punto en específico, lo voy a poner de un color para que lo entiendan, lo vamos a poner un color rosado. Vean este puntito rosado, entonces este puntito rosado está aquí, ¿verdad? Entonces en ese punto está la tensión T3 y el peso, ¿verdad? Entonces de esa relación yo puedo decir, bueno, fuerzas en Y es igual a 0, y entonces yo tendría T3 menos el peso igual a 0, y entonces la tensión 3 sería el peso. Vean que ya ahí encuentro una de las incógnitas, ¿verdad? T3 sería directamente el peso. Ahora pasemos al otro puntito, busquemos otro color. Este color lo vamos a poner color naranja. Entonces aquí el puntito acá, este sería el puntito naranja. Entonces si hacemos un diagrama de ese punto, entonces vengo yo, aquí sería mi punto, y entonces vean cómo irían las tensiones. Vean que aquí iría la tensión T1 para acá, iría la tensión T2 para acá, y tendría T3 para abajo. ¿Sí? ¿Entienden esos diagramas cómo irían, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces vean que por simetría y por geometría más que todo, yo podría decir de que si este ángulo es 40, es porque aquí también vale 40, por ángulos alternos internos. Y aquí igual, si esto vale 60, aquí también esto valdría 60. Entonces, estos ángulos los copio. Entonces, yo pongo aquí 40 y aquí pongo 60. Entonces, vean que yo con esos ángulos yo podría encontrar las componentes de la tensión. Y aquí pues es importante recordar los cuadrantes, ¿verdad? Tensión 1 tendría entonces una T1X a la derecha y una T1Y para arriba. Este está en el segundo cuadrante, entonces tendría componente T2X a la izquierda y una T2Y hacia arriba, ¿sí? Entonces, si me pongo a hacer el análisis de las fuerzas en X para este sistema, entonces yo tendría T1X a la derecha menos T2X y esto igual a 0. Entonces, prácticamente este sistema tiene estas tensiones iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería T1X? Eso lo pueden ustedes hacer aparte, ¿verdad? T1X sería T1 coseno de 40. T1Y sería T1 seno de 40. Y T2X sería T2 coseno de 60. Y T2Y sería T2 seno de 60. Vean que lo hago con coseno y seno porque obviamente estos ángulos son medidos a partir del eje X, ¿verdad? Recuerden que este es el eje X, ¿verdad? Y el eje Y.
Entonces, en base a eso, yo vengo y yo digo, bien, entonces tendría acá T1 coseno de 40 igual a T2 coseno de 60. Entonces vean que yo aquí podría generar una relación en la cual yo podría decir de que T1 es la relación de T2 por coseno de 60 entre coseno de 40. Y esta ecuación la voy a tener ahí en stand-by, ¿verdad? Ahora, si yo hago el análisis para Y, vean que eso lo voy a tener que hacer aquí. Entonces, fuerzas en Y igual a 0. Entonces tendría T1Y para arriba, T2Y para arriba y T3 para abajo. T1Y más T2Y menos T3 igual a 0. Pero ya habíamos quedado que T3 valía el peso, ¿verdad? O sea que esto de aquí yo sé que vale W. O sea que T1Y más T2Y es igual a W. ¿Sí? Entonces sustituyo y diría entonces acá T1Y es T1 seno sería T2 seno de 60. ¿Sí? Y todo esto igual al peso. Entonces vean que aquí tengo esta ecuación, que sería la ecuación 2. Esta nombremos la ecuación 1. Entonces podemos hacer lo mismo. Vean que voy a sustituir 1 en 2. Y en el término T1 que tengo aquí, en el término T1, voy a sustituir la expresión que yo tengo aquí para T1, ¿verdad? Que sería esta de acá. Entonces voy a sustituir, entonces aquí voy a poner T2 coseno de 60 entre coseno de 40 y todo esto multiplicado por el seno de 40 más T2 seno de 60 igual al peso. Entonces vean que aquí podría arreglar un poco esto y decir que esto es la tangente de 40, pero bueno, dejémoslo así, ¿verdad? Sería que entonces T2 coseno de 60 tangente de 40 más T2 seno de 60 igual al peso. Entonces vean que aquí podría sacar de factor común T2 y T2 prácticamente sería el peso y dentro de la relación seno de 60 más pero lo que queremos encontrar es el peso, ¿verdad? Entonces no vamos a despejar para T2, sino que vamos a despejar para el peso, que hasta aquí, ¿verdad? Entonces el peso sería T2 por la relación coseno de 60 tangente de 40 más seno de 60. Entonces, si ustedes recordarán, uno de los requisitos que pedía el ejercicio era de que las tensiones no superaran los 5000 newtons, ¿verdad? Independientemente de qué cuerda sea, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a eso, yo podría decir, vaya, en el caso para T2, para T2, el peso no debería de exceder el siguiente valor. Sería entonces aquí 5000 multiplicado por coseno de 60 tangente de 40 más seno de 60. Entonces el peso sería 5000 por coseno de 60 tangente de 40 más seno de 60. Entonces me quedaría 6427.87 newtons. Este debería ser el peso, ¿verdad? Para T2. Pero si yo quisiera encontrar una expresión para T1, entonces yo despejaría aquí para T2. T2 sería el peso entre coseno de 60, tangente de 40, más seno de 60. Y esta expresión la voy a sustituir aquí en T1, ¿verdad? Entonces yo tendría una expresión de T1 que sería T2, o sea, W entre
coseno de 60 tangente de 40 más seno de 60, que todo esto sería T2, multiplicado por el factor que acompaña a T1, que en este caso sería coseno de 60, coseno de 40. ¿Sí? Entonces, el peso para T1 sería, en este caso, si despejamos, sería T1 por coseno de 40, por el término coseno de 60, tangente de 40, más seno de 60. Todo esto dividido entre coseno de 60. Creo que está bien despejado, ¿verdad? Para W. Entonces, W sería también T1, que también no debe exceder los 5.000 newtons. Aquí sería 5.000 newtons por el término que está aquí, ¿verdad? Que no lo voy a volver a copiar, pero ya saben qué es esto, ¿verdad? Sería 5.000, bueno, calculemos primero lo otro, ¿no? Seno de 40 por seno de 40, tangente de 40, perdón, coseno de 60, tangente de 40, más seno de 60. Todo esto dividido entre coseno de 60 por 5.000. Esto queda 9.848.07 newtons, ¿verdad? Pero obviamente, jóvenes, como las dos tensiones tienen que aguantar el mismo peso y no tienen que fallar, entonces obviamente nos iríamos con la opción de 6.427.87, ya que obviamente si yo me voy con 9.848, T1 va a aguantar, pero T2 no lo va a aguantar, ¿verdad? Entonces tendríamos que irnos con el peso menor y que pues las dos tensiones lo aguanten. ¿Se entiende el problema, jóvenes? Sí. Tiene que tener buena destreza para los despejes, ¿verdad? Pero vean que partir de ecuaciones súper sencillas. Vean que esta ecuación estaba corta. Vean que aquí T1x igual a T2x. T3 igual al peso. Lo que se complica es de aquí, ¿verdad? Pero si siguen el orden y siguen las despejes como se debe, no se van a equivocar, ¿verdad? Aunque les quede la ecuación ahí un poco estrambótica, ¿verdad? Yo tengo una ¿Está? pregunta, ingeniero. Sí. En la sumatoria de la fuerza de X, creo, al inicio, en la primera diapositiva, ¿Sí? si la sumatoria de fuerza de X, al final, el T1 es coseno de 40 igual a T2 sobre seno, abajo, ese valor, ¿cómo o de dónde salió? Disculpe. Y aquí, miren, del despeje de los vectores. Vea que aquí T2x, obviamente, Ok. sale del vector T2 con el coseno de 60. Entonces, por eso T2 coseno de 60. Y T1x viene de, ¿no?, coseno. Y estos ángulos se los da el problema. Sí, esa era mi duda con respecto a eso. Sí, Ok, sí, todo gracias. esto sale los ángulos que vienen en el ejercicio ya. Por Sí, eso tiene que tener mucho ojo con el dibujito y ver qué ángulos les dan y ver cómo aprovecharlos, ¿verdad? Porque vean que si esos ángulos no hubiéramos podido hacer nada, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿O van a volver a ver el videito unas 6 veces? Creo que vamos a volver a ver el video. Lo más seguro. Perfecto. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Disculpen que les haya robado 10 minutos más, pero perdimos mucho tiempo en la conexión y pues ya mañana ya estoy en mi casa y pues ya vamos a estar un poquito más tranquilos, sin fallas de internet. ¿Sí? Gracias, buen día. Bueno, nos vemos, jóvenes. Cuídense y nos vemos mañana. Gracias, Lick. De nada. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. De nada, nos vemos mañana.